Bueno, Guillermo, muchas gracias por su gentil presentación. Agradecerle a todas las personas que están aquí, que han querido venir a escuchar hoy un poco la presentación de este libro, que realmente es un relanzamiento de una segunda edición, que por una gentileza de Ediciones Aurora, pues se ha querido volver a hacer prácticamente en tanto se agotó el número de libros que compusieron la primera edición. Y yo creo que tiene plena vigencia este libro, en tanto voy a adelantar un poco la conclusión, que está en la conclusión del libro, y es que la política económica de Juan Manuel Santos no es otra cosa más que una fase superior, que un desarrollo adicional de la política económica de confianza inversionista. Esta política de confianza inversionista comenzó hace un poco más de una década y comenzó con los mismos personajes que hoy están dirigiendo la política económica en Colombia. Venía diciendo que esta política económica de confianza inversionista se inició hace algo más de una década y comenzó con los mismos personajes que hoy dirigen la economía del país. El presidente de la República era el ministro de Hacienda. El actual ministro de Agricultura era también ministro de Hacienda. El actual ministro de Hacienda era el director de Planeación. Y también quien ofició como director de Planeación es el ministro de Minas y Energía. Es decir, que estamos hablando casi que de la misma historia, con los mismos personajes, pero en una fase superior. ¿Cuál es el punto de partida de esta política? Pues la hemos ubicado en una serie de documentos que podríamos llamar matrices de la misma. El Plan Colombia, los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y los documentos del Banco Mundial, que durante la primera década del siglo XXI delinearon, delimitaron, trazaron esta senda, incluso con componentes militares, más allá de la misma política económica. Componentes militares, por supuesto, al servicio y en pro de esa misma política. El Fondo Monetario y el Banco Mundial continúan monitoreando esos diseños iniciales y ahondándolos. ¿Cuál es la esencia? Es decir, ¿cuál es la inspiración principal de esta política económica? La inspiración principal de esta política económica, el aspecto central, es que el capital extranjero se constituye en la variable dinámica de la economía de este país. Ese es, digamos, el alma, la esencia misma de esta política de confianza inversionista. Y en ese sentido, no solo el capital entendido como un factor de producción, sino el capital extranjero con todas sus formas actuales y especialmente en su forma predominante, el capital financiero internacional. Se convierte entonces en el elemento principal de esa política económica. Y algunos dirán, me han dicho algunos estudiantes, amigos, que en ciertas cátedras hoy en las universidades de Colombia critican mi posición. ¿Sí? Nos oponemos como una especie de xenofobia al capital extranjero, que parece como una cosa, ¿cómo es que dicen? Dinosauria, ¿no? ¿Cierto? Yo quiero explicar 3 razones fundamentales que también están implícitas en el texto
sobre por qué un país no puede depender para su desarrollo del capital extranjero. ¿Por qué el capital extranjero no puede ser la variable principal del crecimiento económico de un país? No estamos discutiendo, por supuesto, si la economía puede coincidir o pueden llegar a los países capitales foráneos bajo determinadas condiciones y circunstancias. Esa no es la discusión. La discusión es si el capital extranjero tiene que constituirse en el elemento principal de la política económica. Y yo voy a señalar tres, que pueden ser algunas otras, pero creo que son tres principales. La primera es esta. Cuando el capital extranjero se convierte en la variable principal para la economía de un país, ese capital va determinando las áreas, los sectores económicos que se vuelven los sectores principales en cada país. Ese es un hecho absolutamente claro. Cuando Colombia decide, por ejemplo, reestructurar su economía, especialmente hacia la explotación de recursos naturales, hidrocarburos, minería, etc. Esta es una decisión que va acompasada con el capital extranjero. Por ejemplo, en Colombia en este momento hay una discusión sobre el tema de la minería, y se habla de que ese auge minero, de alguna manera, es un auge, entre comillas, desordenado por la entrega sin ninguna discreción de títulos mineros. Pero cuando uno hace una revisión del crecimiento de los títulos mineros en el país en los últimos 6 años, pasaron de 1.200 a 5.000 títulos, pasaron de cerca de 1.200 a 9.000 títulos mineros, y las hectáreas bajo esa minería empezó de 1.200.000 hectáreas y ya va en 5 millones de hectáreas. Cuando uno mira esto, de cómo eso va acompasado con un crecimiento de la inversión extranjera en ese sector. Y el país va tomando esa dirección. El país va volviendo estos sectores los sectores más dinámicos de su economía. Estamos hablando de una minería que crece al 14% anual el año pasado, un agro que no llega ni al 2% y una industria que apenas pasa arriba al 5%. Ese es un aspecto determinante de la presencia del capital extranjero en un sector económico. Es decir, cuando el país dice el capital extranjero es el que determina la economía, el país dice a su vez, le entrega al capital extranjero esa decisión de cuáles son los sectores en los que él invierte, que se vuelven los sectores fundamentales en el desarrollo de la economía. Y en ese sentido, de alguna manera, el desarrollo económico de un país deja de ser autónomo y queda en manos del capital extranjero. El país coge para donde el capital extranjero vaya. Hay un ruido, pero en segundo lugar, existe un fenómeno que en general en el país no se conoce con claridad, y es que en la medida en que el capital extranjero comienza a ser ese factor determinante en el crecimiento y el sendero económico de los países, empieza a desplazar capital nacional. Lo que se llama el ahorro interno comienza a verse disminuido por la presencia cada vez mayor de capital extranjero o de ahorro externo. El ejemplo puede ser sencillo, pero creo que sirve. Es como una persona que se acostumbra a vivir con una transfusión de sangre permanente. En la medida en que usted le está poniendo sangre permanentemente, usted empieza a ver minada su capacidad de generación de energías propias y empieza a ser reemplazado. Esto incluso algún economista del siglo XIX, Federico List, en su libro El Sistema Nacional de Economía Política, explica de manera muy clara. Si un país no desarrolla sus propias energías productivas, si esas energías productivas se empiezan a ser reemplazadas por energías productivas foráneas, pues ese país empieza a perder su capacidad de generación de energía productiva y comienza a ser sustituida por extrañas, y ese país termina en una situación de debilidad, de anemia económica, por decirlo de alguna manera. Luego también es muy importante tener en cuenta que en la medida en que el capital extranjero va penetrando la economía,
va sustituyendo la capacidad de creación de ahorro nacional y el país se va volviendo, como decía alguien, una especie de adicto al capital extranjero. Algunos economistas, Bresser Pereira, entre ellos un brasilero importante, ha señalado como un tercer hecho, consecuencia de la dependencia del capital extranjero, el que los países que son sometidos a esta política económica comienzan a generar lo que se llaman déficit gemelos. Déficit gemelos. ¿Qué quiere decir eso? Son déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos y déficit en las cuentas fiscales del país. Es una cosa que resulta casi que es paradójica. Por ejemplo, Colombia habla de que el año pasado la inversión extranjera fue de 15.000 millones de dólares, directa, porque hay una inversión extranjera en acciones, hay inversión extranjera en títulos bursátiles, etcétera, que no está registrada como inversión extranjera directa, en portafolio, en actividades de portafolio, como se llama. Pues bien, a pesar de que casi que registra un récord en inversión extranjera, el país también registró un récord en el déficit de sus cuentas externas, en lo que se llama la cuenta corriente de la balanza de pagos. Ampliemos un poco ese concepto. La cuenta corriente de la balanza de pagos es lo que me mide a mí, si el país fue capaz de generar los dólares, las divisas, para la relación con las demás economías, entre comprar y vender, entre prestar entre ser prestamista y ser prestatario, entre transferir o no transferir, entre remitir utilidades de las empresas o que le remitan remesas los colombianos que están por fuera. Cuando usted suma todo lo que le ingresa y le resta todo lo que le sale, al final le da la cuenta, el saldo de la cuenta corriente de la balanza de pagos. Y uno casi que fuera como una cosa obvia, pero si entraron 15.000 millones de dólares, pues lo obvio era que la cuenta con ese saldo fuera muy positivo, pero está que es negativo. Y más negativo que nunca en términos absolutos. El déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos el año pasado en Colombia, eso yo lo registro también en el libro, ya en una seguidilla, digamos, continuada, fue de 10.000 millones de dólares. El año 2010 había sido de 9.000 millones de dólares, negativo, a pesar de que estamos registrando los más altos índices de inversión extranjera. Y en buena medida influye en ese resultado el que esos capitales que han ingresado empiezan a pedir sus dividendos y sus utilidades, y hay que remitir en dólares las utilidades de esas inversiones. En el año 2001, por cada 2,6 dólares que se invertían en Colombia, salía uno en forma de remesas y utilidades. Hoy se invierte menos de $1 por cada dólar que sale. Estamos en 0,90, 0,80. Hoy ya la curva cambió de dirección. Hoy ya es más lo que sale que lo que entra por inversión extranjera. O sea que cuando nos dicen hay 15.000 millones de dólares de inversión, pues prepárense porque nos van a sacar 20 o 30.000. ¿Sí? Lo que decía alguien, un amigo nuestro, industrial, Emilio Sardi, que cada inversión extranjera en el fondo es un dolarducto que se instala para sacar allí todos los dólares. De tal manera que cuando, como viene ese déficit de cuenta corriente de la balanza de pagos, como viene esa negativo, el país tiene que endeudarse para financiar ese déficit. Y al endeudarse para financiar ese déficit, el país entra en una situación de déficit fiscal. Por eso hablamos de que la adicción al capital extranjero termina generando los famosos déficits gemelos, tanto en la cuenta corriente de la balanza de pagos como en déficit fiscal. ¿Correcto? Yo señalo 3 elementos que son muy importantes. Primero, cuando el capital extranjero se vuelve el factor determinante de la economía de un país, ese capital extranjero es el que define en qué sectores son los que van a volverse los dinámicos de la economía. En segundo lugar, la dependencia del capital extranjero termina generando la posibilidad de creación de energías productivas propias, y ese ahorro extranjero empieza a sustituir ahorro nacional. Y en tercer lugar, esa dependencia del capital extranjero genera
los déficits gemelos, déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos y un déficit fiscal, que termina metiendo las economías prácticamente en unas economías de tipo colonial, entendidas en una enorme dependencia del capital extranjero. Hay un efecto que influye muchísimo, yo no lo colocaría como como un cuarto punto, sino que es común a todo lo que yo he señalado anteriormente, que son los efectos en la tasa de cambio. En la medida en que el capital extranjero se va convirtiendo en un factor determinante y hay ingreso de capital extranjero, se produce un efecto cambiario sobre la moneda, sobre el peso colombiano específicamente, que va revaluando el peso y va quitándole competitividad a la economía en términos del comercio exterior, encarece sus exportaciones y abarata las importaciones, y vuelve entonces el país a empezar a tener también déficits comerciales que van sumándose a todo lo que hemos venido señalando. Ahora bien, y este es un caso muy particular, caso específico, que Colombia lo está viviendo, cuando esa inversión extranjera, con las características ya anotadas, se concentra en la explotación de recursos naturales, extracción, exportación y explotación de recursos naturales, empieza a producirse en estas economías, y en el libro lo señalamos, y hoy creo que ya todos los economistas que antes nos contradecían prácticamente nos dan la razón, una característica típica que llamamos de enfermedad holandesa, que a mi modo de ver hoy está padeciendo el país. Esa enfermedad holandesa termina siendo, en últimas, el veneno que va marchitando la agricultura y la industria. Hoy sale una entrevista en el periódico El Tiempo del señor ministro de Agricultura, en el que dice que nos vienen todos los males encima, pero pues ¿quién los va a remediar? Sí, exactamente. Sí. No, pero los huevos, no, pero yo los huevos, que el trigo, no, pero yo el maíz, no, es que todo lo vamos a salvar. ¿Cierto? Y aquí hay hechos económicos de bulto, de peso, verdades económicas sobre las que cualquier acto voluntario pues queda como una especie de algo de cosa un poco liliputente frente a estos hechos económicos que son de magnitudes incontrovertibles. Lo de la agricultura es dramático. Hace 15 años la agricultura era el 18% de la producción interna del país, hoy es menos del 9%. Y lo de la industria bajó también como del 20% y está peleando entre el 12 y el 13%. Una industria que además se ha reconfigurado, una industria que fundamentalmente una industria que importa las materias primas del equipo y aquí ensambla el producto terminado, algunos también incluso para exportar y otros para el consumo interno. Y yo pienso esto, y en el libro lo planteo, yo creo que ya a estas alturas, el gran damnificado de toda esta política, o la gran damnificada de esta política económica, es la industria nacional. Es decir, aquí ya no estamos, recordemos un poco que Colombia importa todo en el campo. Estamos importando pues trigo, maíz, cebada, avena, algodón, café, gracias Augusto, café, todo. Y digamos que esto está ya finiquitado ese pleito. Lo nuevo es lo de la industria. Lo que se está empezando a liquidar es lo de la industria. Y toda esta política macroeconómica de capital extranjero y de capital extranjero hacia la minería y hacia los recursos naturales, etcétera, va a cobrar como su muerto, su difunto en este periodo es la industria. Yo tengo ahí una parte que lo recomiendo, que se llama Un requiem por la industria. Yo creo que ahí queda explicado muy claramente en el libro de qué es lo que estamos hablando en esta política económica orientada de la forma como lo he señalado. ¿Cómo se ha montado esta política de confianza inversionista? Esta política de confianza inversionista se ha montado sobre la base de unas reformas institucionales y normativas del país profundas, empezando por un régimen para la inversión extranjera totalmente laxo, una legislación jurídica que llaman de seguridad jurídica,
fundamentalmente contratos de estabilidad, zonas francas, estas son cosas pues que todo el mundo conoce, no voy a detallarlo más. Flexibilización laboral, por supuesto. Un régimen para recursos naturales que es realmente pues un régimen colonial. En un libro en un trabajo que presenté para la Academia de Ciencias Económicas sobre minería, que seguramente se va a presentar dentro de algunos días, yo tengo una cita del ministro de Minas que resumiría todo lo que puedo ya yo decir sobre el tema de minería. A raíz de la creación del viceministerio de Minas hace un mes, el ministro Cárdenas va a Toronto porque se pusieron nerviosos los inversionistas porque iban a crear el viceministerio de Minas. Y la intervención del ministro Cárdenas en esa oportunidad es: no se preocupen, que el papel del Ministerio de Minas y Energía es hacerlos felices a todos ustedes. Textualmente, como lo estoy diciendo, es hacerlos felices. E incluso señala cosas como: no se preocupen por las consultas previas a las comunidades étnicas, que eso, al fin y al cabo, no tienen poder de veto. Lo dice, o sea, eso es un formalismo. Eso, pues, no nos pudo quedar plasmado en este libro por lo reciente de la declaración, pero hay que... Ya lo cuadraron en la Corte Constitucional de que no tiene poder de... Claro. Eso es parte de todo esto que estamos diciendo. Pero yo diría una cosa que creo que es lo fundamental de esto. ¿Cuál es el sumum de la reforma institucional y normativa de la confianza inversionista? Los TLC. Esa es ya el punto culminante, para decirlo de alguna manera un poco, porque nos veamos aquí un poquito del clima, ¿cierto? Es los TLC. Porque es elevar toda la confianza inversionista a bloque de constitucionalidad, a una norma inmodificable, ni por el legislativo ni por el ejecutivo. Todas las prerrogativas, todas las concesiones, todos los elementos que han labrado esta política de confianza inversionista quedan consagrados como norma inmodificable e irreversible en los tratados de libre comercio. Y por supuesto en el tratado bandera, el tratado de libre comercio con los Estados Unidos, que es la pauta. Además, porque es bueno recordarlo, ¿no? Colombia le suscribió en varios capítulos a Estados Unidos la cláusula NMF, nación más favorecida, en el tratado con Estados Unidos, que eso significa que cada vez que negociemos un tratado, si algún privilegio adicional se le concede a algún socio comercial, se le trasladará inmediatamente a los Estados Unidos por la cláusula de nación más favorecida. Es decir, este es el tratado rector de la política de confianza inversionista. Y las leyes de implementación que estamos viendo en los últimos días, pues así lo reiteran. El texto no aborda los tratados de libre comercio desde el punto de vista, digamos, del capítulo de agricultura, etcétera, no lo hace de manera detallada, como por ejemplo lo hace Jorge en su libro de la Hecatombe, ¿sí? Sino que se para un poco más arriba, aquí en este punto donde estoy yo, casi que en el punto institucional, constitucional, de norma jurídica superior, para explicar que todo lo que hemos venido describiendo, todo lo que consagra el Plan Colombia, todo lo que consagran los acuerdos con el Fondo Monetario, todo lo que consagra el Banco Mundial, todo lo que se ha hecho en seguridad jurídica, todo lo que se ha hecho en régimen de inversión extranjera, todo lo que se hace en prerrogativas a la minería, todo lo que se hace en materia de flexibilización laboral, de explotación de recursos naturales, de contratos de seguridad jurídica, de zonas francas, todo eso queda consagrado como una norma inmodificable e irreversible en los tratados de libre comercio, y especialmente en el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, que es el tratado rector, digamos así, de todos los demás tratados. ¿Cuáles son los resultados económicos y sociales de esta política de confianza inversionista? A eso dedicamos el capítulo 4, que simplemente es una especie de compendio de la evolución de las cifras económicas y sociales del país durante la década. Lo que ha pasado en los últimos 2 años es una continuación de eso. Ya señalé cuáles son los sectores económicos que logran cada vez más primacía, cuáles son los sectores económicos que empiezan a quedarse rezagados. Ya señalé también cómo el país incluso, y esto es bien importante, yo diría que esto lo que voy a señalar me parece que puede ser relevante.
Colombia sigue siendo un país con un crecimiento económico mediocre. Estamos hablando de que el país ahí gira alrededor del 5%. Ya incluso las predicciones para el 2012 son por debajo del 5%, se está hablando del 3, 5, 4 y pico. ¿Sí? Eso, es decir, hoy en el mundo eso sigue siendo una cosa mediocre frente a muchos otros países. Y con los peores desempeños, pues ya todos sabemos acá, lo de desigualdad, sabemos lo de pobreza, lo de indigencia, eso no tiene ninguna modificación. La encuesta de calidad de vida 2011 reitera muchas de las cosas que estamos diciendo acá. El 45% de los colombianos se sigue considerando pobre. A una cuarta parte de los hogares de este país no les alcanzan los ingresos para poder pagar sus costos mínimos. Y por lo menos a un 60% más apenas les alcanza para pagar sus costos mínimos. ¿Sí? Es decir, un país que sigue viviendo en la estrechez. Mientras el crecimiento de estos multinacionales y de estos sectores sigue siendo pues realmente escandaloso. Me comentaba ahora Adriana Parias, que está aquí con nosotros, el resultado que vio por encima ya el resultado de lo que hoy están publicando de las 100 primeras empresas, y son multinacionales, mineras, empresas internacionales. El país, yo creo que cuando yo hablo de la sustitución del ahorro nacional por el ahorro externo, es lo que de alguna manera es la forma como se concreta o como se puede explicar lo que ya hemos señalado, incluso Jorge lo ha hecho en sus debates, de la desnacionalización del país. Es eso. Entonces dice, Colombia se está desnacionalizando, las empresas las vendieron, la empresa colombiana de tabaco ya es de la Philip Morris, Protabaco es de la British Tobacco, la otra es de no sé qué vaina, Pues es lo que es eso. Exactamente, esa es la forma que toma el que el ahorro nacional comienza a ser reemplazado por el ahorro externo. Bavaria es de San Miller, el otro es de no sé qué, todo va trasladándose ahorro nacional, ahorro externo. Y el país quedando en manos del capital extranjero. Cuando uno mira, digamos, nuestro libro trae los datos hasta el año 2010, y cuando miramos los resultados del año pasado y lo poco que se ha podido ver de este año, pues los hechos reiteran lo que aquí se dice. Es decir, está una senda trazada de economía, con todos los costos que estoy señalando, con todos los efectos y las secuelas que he enunciado. Y los TLC, por supuesto, van a agravar. Van a ponerle, no quiero usar la palabra, vamos la impronta, para no decir lápida, ¿cierto? Suena muy funerario. Sí, una impronta definitiva a esa política. El gobierno de bueno, quisiera señalar 2 o 3 cosas que me parecen bien importantes para allí. ¿Cuál es el de este capital extranjero? ¿Por qué el capital financiero es el principal? En primer lugar, pues porque es la forma principal de capitalismo hoy. Pero en segundo lugar, porque en el marco de todas estas ventajas, en el marco de todas estas consideraciones, ¿sí?, el capital financiero entra a bañar, a cubrir al resto de las actividades económicas. Lo que esta política de confianza inversionista logra en cuanto al capital financiero es que le permite que cobije el resto de las actividades económicas. No hay minería sin capital financiero. No hay locomotora del agronegocio sin capital financiero. En estos días ustedes han oído que se ha puesto en cuenta el debate de que los fondos de pensiones van a entrar a financiar la infraestructura. Es esta política. Yo lo señalo aquí en el libro. Me dio risa porque precisamente el viernes en un programa La Luciérnaga en Caracol estaban hablando de cómo era que sería lo de las carreteras. Que hay que les digo, compren confianza inversionista. Ahí está explicado cómo eso se vuelve, todo se financiariza, todo se vuelve bonos para que el capital especulativo, entonces yo sobre la base de concederle una carretera a una firma internacional que va a construir, entonces esa firma para financiarse emite unos bonos, esos bonos van al mercado de valores, los compra el capital financiero, y la contrapartida es ¿qué? La contrapartida son los peajes durante 20 años que van a pagar allí, y el país, y toda esta burbuja de la locomotora de infraestructura se empieza a entregar eso para el capital financiero. O sea, todo esto
que hemos dicho de confianza inversionista. Tiene una capa arriba, que es el capital financiero, bañando todos los sectores que se empiezan. No es posible minería sin capital financiero. Es más, es la minería al servicio del capital financiero. En este libro que les he hablado, que se va a presentar a la Academia de Ciencias Económicas en este trabajo, yo explico creo que logro explicar cómo en el mundo contemporáneo la minería a cielo abierto que tanto hemos combatido nosotros es en el fondo la minería que le corresponde a la época del capital financiero, porque además es la minería que le permite operaciones especulativas, convertir los minerales en los llamados commodities con ventas a futuros, etc. Y el gran ganador entonces en esta confianza inversionista es el capital financiero, el capital especulativo. Todas las locomotoras que están a tono con esta política de confianza inversionista, eso de por lo menos las más nombradas, minería, agronegocio, infraestructura y la que despegó esta semana, la de vivienda, que es al servicio del capital financiero, son 100.000 viviendas, sí, pero entregadas para que el capital financiero las haga. Además no son tan gratuitas, ¿no? Ya hay algunos elementos en la exposición de motivos que están mostrando que son una especie de leasing habitacional, ¿cierto? O sea que en el fondo es la casa sin cuota inicial, pero pagando la cuota, en fin, modalidades financieras. Todas esas locomotoras en el fondo, cuando usted las coloca acá, arriba pone al capital financiero, que es el que está detrás de todas esas operaciones. Por eso vemos a los nuevos cacaos del campo, que son los mismos cacaos de la banca, que son los mismos cacaos de la infraestructura, que son los mismos cacaos de todo. ¿Sí? Detrás de todas estas operaciones. Este es un aspecto que es un poco oculto en el análisis económico general. Entonces, cuando la gente habla del agronegocio, cuando la gente habla no ve el capital financiero detrás. Cuando uno se monta en una carretera, se va en un carro y se va para Villavicencio, no ve la operación financiera que está detrás de eso, de esos túneles. Cuando va a combatir un proyecto minero, no ve el capital financiero que está detrás. Sobre esto, que reitera lo que nosotros planteamos en el libro, que yo planteo en el libro, cuento una anécdota un poco personal. A raíz de la movilización social que detuvo, por lo menos inicialmente, lo de Santurbán, hubo un cambio en la dirección de esa empresa. Y al nuevo ejecutivo que nombraron empezó a tratar de que esa empresa tuviera una especie de aristas ecológicas, ¿sí? Para cubrir un poco el saqueo. Y al tipo lo echaron. Y entonces yo me encontré con él un día y le dije, bueno, ¿y qué te pasó? ¿Cómo vas en esa empresa? Me dijo, me echaron porque me derrotaron los del fondo de inversión de Wall Street que están detrás de la mina. No les servía ni lo ecológico a ellos. O sea, es muy importante entender esto. Sabemos que detrás del tema de tierras están fondos de inversión extranjeros. Y hoy ya lo dice el ministro en la entrevista a Yamid Amán. Dice, esos extranjeros, o esos fondos, o esos empresarios, porque así los llaman, que están con las tierras como tenedores de buena fe, no tendrán los campesinos más salida que hacer contratos de operación con ellos. Ahí lo dice clarísimamente el ministro. Lo dice de manera específica. No solamente esa financiarización, como dicen ahora, de todas las actividades económicas. La deuda pública también es el gran negocio. Y la especulación bursátil. Colombia tiene el índice de bolsa de valores más alto, que ha ganado mayor crecimiento este año, entiendo que después de la de Egipto. Es una cosa absolutamente increíble, es decir, esto está totalmente inflado. Y yo voy a llegar a una conclusión y por eso he venido hablando de todo esto. Es totalmente inflado lo que estamos viviendo. ¿Cuánto fue que subió las acciones de la empresa de energía en el primer trimestre? Que no sé qué, 100 y pico %, dice Petro. ¿Sí? De una cosa que cayó así, después se disparó así.
Yo quiero señalar, ya como para entrar en la fase final de esta presentación, algunos aspectos que creo que son complementarios, que están esbozados en la parte concluyente del libro, que tienen que ver con la política económica de Santos. Es bueno que ustedes recuerden que yo este libro lo logro presentar, es casi que el mismo día o el mismo mes en el que Santos se está posicionando. Y logro apenas delinear, esbozar en la conclusión algunas de las políticas económicas de Santos al tenor de confianza de inversionistas, pero que para fortuna del autor se volvieron realidad. Y para desgracia del país. Lo primero es esto. Es la llamada reforma constitucional que introdujo la sostenibilidad fiscal como criterio. Que tenía una importancia para la inversión extranjera. Dar un marco, como ellos llaman, estable, macroeconómico fiscal, que consiste en ¿qué? En dar un saldo positivo, en que cuando se le descuentan de los ingresos corrientes de la nación los gastos generales, quede un saldo positivo. Y claro, eso significa sacrificar unos gastos, porque como no vamos a modificar los ingresos, porque los ingresos están sometidos ya a todas las normas de ventaja que se han entregado al gran capital, a no ser que los ingresos sean sobre la base pues de superdisparar el IVA a la gente en el consumo. Entonces lo que hay que hacer es controlar los gastos, y especialmente los gastos llamados de inversión social. Aquí hay una cosa bien grave, por ejemplo. Todo el mundo sabe, ya lo dijo la Contraloría, lo dice la la Comisión de Seguimiento a la sentencia de la Corte Constitucional, a la TQ 025, y es que se está sometiendo lo de reparación de víctimas y restitución al criterio de sostenibilidad fiscal, o sea, de una limitante. Esto tiene como objetivo darle garantías al capital extranjero y especialmente al capital prestamista de la deuda pública, de que aquí se puede caer el cielo y la tierra, pero no se le deja de pagar un centavo de dólar o un peso al prestamista de la deuda pública. Ese saldo positivo es antes del pago de deuda. Y eso es lo que le confiere al país lo que llaman un grado de inversión. Es decir, eso es lo que le dice a los inversionistas, a los especuladores: vayan tranquilos, que no hay ningún problema, que hay seguridad, que somos buena paga. Pago honrado y cumplido de la deuda. Pero también le permite a quienes están haciendo operaciones de importaciones de capitales al país tener intereses para esas operaciones de bajo costo. Es muy importante que se sepa, en el libro se plantea que también buena parte del capital extranjero que está entrando a Colombia está entrando por unas operaciones que se conocen como de carry trade. ¿Qué es carry trade? Carry trade es traer dinero barato, dólares varados en los paraísos fiscales, dólares varados en los centros financieros del mundo, que hoy se consiguen a 2%, 3%, 5%, 6% en dólares, y venir a prestarlo a la microempresa al 39% o al crédito de vivienda al 20%. Con la sola revaluación se pagan los intereses. Una revaluación del 10% paga los intereses, y lo demás son ganancias. Yo en mi Consejo Nacional de Salarios estoy acompañando a las centrales obreras en esa negociación. Se lo dije a la doctora María Mercedes Cuellar de su bancaria, con todo el respeto, pero también con toda la sinceridad. Le dije: ustedes están dedicados al carry trade, ustedes están dedicados a cargar dólares, traer dólares de allá a acá, y no musitaron palabras, porque es la realidad. Todas estas garantías macroeconómicas, como la sostenibilidad fiscal, son las que permiten que estas operaciones la puedan hacer con el mínimo riesgo y la máxima seguridad. ¿Qué es en el fondo la confianza inversionista? Es garantizar un marco de política de mínimo riesgo al capital extranjero, así sea sacrificando todo el interés nacional, toda la posibilidad de ingreso, toda la posibilidad de equidad, toda la posibilidad de igualdad en la sociedad colombiana. Ese es el punto central de la discusión que tenemos.
Colombia, pues como lo sabemos, sigue siendo el tercer país más desigual del mundo. Ya cada vez vamos subiendo, éramos como el octavo, después el sexto, vamos de tercero. ¿Sí? Y este es el resultado de esa política de confianza inversionista. Pero quiero terminar con dos cosas que me parece que son importantes. La primera es esta. ¿Vale una adenda a este libro de confianza inversionista en la política de Santos? Yo creo que sí lo vale. Y si no lo hacemos es porque no tenemos tiempo de tantas ocupaciones y tantas cosas. ¿Qué es lo nuevo de Santos con todo esto? Es que, si bien la política de confianza inversionista es una adecuación de la economía nacional a los intereses del capital extranjero, que ya de por sí tiene todos los elementos que he señalado en el transcurso de esta exposición. En el caso de Santos, es la adecuación al capital extranjero en el marco de la peor crisis económica de los últimos 80 años. O sea, Santos le mete un valor agregado a lo del capital extranjero. Le hace una mejorita, para que lo digamos aquí en lenguaje sencillo. Colombia comienza a convertirse en un vertedero de los excedentes de capital y de los excedentes de mercancías. Un país de desagüe de los excedentes. Y cuando nos dicen, es que Colombia está siendo privilegiada por la inversión extranjera en América Latina, pues ese privilegio es que se vuelve un país seguro en el cual se puedan depositar excedentes de capital y excedentes de mercancía. Y eso es TLC, ¿no? Eso es tratado de libre comercio. Ese es el afán. Ustedes saben muy bien que este TLC se firmó porque en un momento dado, después de la crisis, Obama logra convencer al Partido Demócrata de que sí deben firmarlo. Es el discurso del Estado de la Unión de comienzos del año 2011, en el que Obama dice, no, la línea es exportar, y vamos a echarle a los tratados como sea, y logra convencer a su bancada, y también le ayudan las elecciones, de que vamos para adelante con estos tratados, pase lo que pase, porque si no exportamos, nos morimos. Los tratados se reviven no porque Colombia sea el socio, toda esta retórica de falsa amistad de Colombia con Estados Unidos, y no, se vuelve una necesidad para Estados Unidos verter capitales y mercancías excedentes para tratar de salir de su crisis, acompañado de una política monetaria que ya no de por sí, fíjense ustedes esto, toda esta política de confianza inversionista genera necesariamente una revaluación de la tasa de cambio, pero en la crisis eso se agudiza. Estados Unidos ha emitido cuentas largas, 3 millones de dólares, 3 billones de dólares, de septiembre del 2008 a la fecha. Entonces, lo que es una revaluación propiciada por esta política de entrega al capital extranjero, se agrava todavía más, se agudiza todavía más en un mundo de crisis donde el dueño del patrón moneda, que es Estados Unidos, se dedica a emitir y a competir en una guerra comercial mundial. Y bueno, y lo peor es esto. Todos los países del mundo importantes están tomando medidas de contención a esto, con excepción Colombia, cero. Y como a los 3 meses de haber salido el libro y de haberse posicionado Santos, yo me encontré en el aeropuerto con Hernando José Gómez. Y le dije, hombre, ¿qué van a hacer para esta cosa de las revaluaciones? Ustedes no van a hacer control de capital. La moneda se está revaluando y se va a revaluar de una manera insospechada. Y me dijo, de pronto algo con los capitales colombianos. Nada, cero de cero. ¿Qué está haciendo Brasil? ¿Qué están haciendo Argentina? Mire, las páginas especializadas registran que desde el año 2009 a la fecha, los países del G20 han tomado más de 1.420 medidas proteccionistas frente a la crisis. Y Colombia lo que hace es ahondar en la política de confianza inversionista para hacer una especie de salvador de las grandes potencias en medio de la crisis. Entonces dicen, Colombia se está volviendo, la están mirando muy bien, se está volviendo muy atractiva, ¿sí? Están reventando el país.
Entonces, yo diría que la adenda, el agregado, el que podríamos colocarle adicional a este libro de confianza inversionista, y que seguramente ojalá podamos hacer la economía colombiana de la segunda década del siglo XXI. Yo hice el modelo del FMI, que era la economía colombiana de la última década del siglo XX. Hicimos la del siglo XXI y ojalá nos alcance la vida para hacer la segunda década del siglo XXI. Va a ser con esta adenda de la política de Santos, que no es otra cosa que la aplicación a profundidad de esta política de confianza inversionista en un periodo de crisis global, un país que lo ponen de receptor de todo esto. O sea, es la liquidación de esta economía. Esto que están haciendo estos gobiernos es histórico. No tenemos un público muy amplio, ni tenemos la posibilidad de difundir esto como lo quisiéramos hacer. Pero tomen nota, sobre todo los jóvenes que están acá, que las grandes tragedias que le vienen a este país tienen nombre propio. Toda esta política de confianza inversionista ahondada en periodo de crisis por el gobierno de Santos, de ninguna posibilidad en país. Y lo digo hoy con toda la tranquilidad. No hay ninguna posibilidad de remediar ni regalando casas, si es que las pueden regalar. Van a ilusión. A esto que se ve, esto es esto es una política estructural, de fondo, de profundidad, de la que yo no sé qué va a terminar siendo Colombia, de verdad. Esa es la pregunta. Pero ayer yo hacía un programa de radio para La Guajira. Y me llama un periodista que La Guajira, y la economía, en fin, todo todo eso. Y yo le decía, Colombia va a ser como La Guajira. Es que en La Guajira esto de los recursos naturales, del capital extranjero, del Cerrejón, esto empezó hace rato, ese es el líder, es el que va adelante. Bueno, miren la encuesta de calidad de vida, 2011, el peor departamento de Colombia, La Guajira, 17% de analfabetismo, eso es una cosa, pues, el tipo de la UNESCO llega ahí y le da un infarto, se muere. En el pleno siglo XXI, 17% de analfabetismo. Y yo le decía al de La Guajira, ¿cuál es el segundo departamento en la encuesta de calidad de vida que damos? El Chocó. ¿No fue el auge minero aurífero del Chocó de hace 100 años? Que La Guajira es el oro negro, el carbón. El oro negro dice la persona, pero es el carbón del siglo XXI. La minería del siglo XXI y el Chocó fue la minería del siglo XX. Y miren, son los dos peores departamentos. Eso es lo que le viene a Colombia. Y yo diría más agresivo todavía. Porque es en medio de la crisis, en medio de la decadencia. Claro, y en medio de la decadencia, pues el desespero por sojuzgar, por acabar, es todavía mayor. Y yo creo que los jóvenes, las generaciones, las personas que están hoy aquí, muchos de ellos jóvenes, deben llevar eso marcado siempre. Vamos hacia allá. Eso implica que esto hay que transformarlo totalmente. Colombia está viviendo una burbuja de saqueo. Vamos a ver cuando se acabe el saqueo que queda acá. Una industria liquidada, un agro en ruinas, una pobreza, una desigualdad, una miseria, como nunca el país. Yo creo que tiempos muy pretéritos había vivido. La prueba está al canto. Lo de La Guajira es la prueba reina. La Guajira es el Cerrejón. ¿Cuánto lleva el Cerrejón? 20 años. Tiene los peores indicadores es el sitio donde menos cobertura de alcantarillado hay, donde menos acueducto, y ahora van a desviar los ríos para seguir con eso. Y después le sigue Chocó. No ha sido eso los departamentos de la superminería. Esa es la magia de Santos y de Juan Carlos Echeverri, nos va a salvar de esto.
Por el contrario, cada vez amplíe más, dé más gavetas, dé más ventajas, haga más concesiones, meta más el capital financiero, especule más con esto. Vienen cosas monstruosas, como lo de la mina La Colosa, del oro. Es una verdadera, una bomba en la mitad del país, una bomba atómica en la mitad del país, es eso. Está demostrado, es que este tipo de desarrollo con el capital extranjero y especulativo de por medio no le produce nada. Cuando uno busca, por ejemplo, ¿cuál es la posibilidad de traslado de empleo rural a empleo minero? Cero. Eso ya está estudiado aquí en Colombia, hay estudios detalladísimos sobre eso. ¿Cuál es la articulación de estos sectores con el resto de la economía? Cero. Y hay datos de saqueo pues ya más claros. Estamos hablando, por ejemplo, de que hace 10 años las regalías eran el 13% de las exportaciones mineras, hoy son el 6%. De que por cada peso que se deducían las empresas mineras hace 6 o 7 años pagaban unos impuestos, hoy por cada peso de impuesto que pagan se deducen 3. ¿Cómo puede esto funcionar? Estos tratados consagran a perpetuidad esas condiciones de minería. No se podrá subir a las empresas que están cubiertas por estos tratados el porcentaje de la regalía. No. Aquí tenemos un pleito. Ustedes saben que hay capítulos de inversiones, saben que hay capítulos de solución de controversias. Lo que se viene realmente, amigos y amigas que han venido a escucharnos, es un panorama bastante oscuro. Quisiera uno presentar un libro, si sea en su primera, en su segunda o tercera edición, con una señal diferente. No es nuestra culpa, es la de los que nos gobiernan y han montado esta política. Muchas gracias por escuchar.